Instrumentos musicales de la Edad Media. En un contexto histórico de la música en la Edad Media, comprenden en un periodo del año 476, cuando sucedió la caída del Imperio Romano, y abarca hasta el Renacimiento, en el siglo XV, aproximadamente en el año de 1450. En esta época el poder dominaba en la iglesia y en la nobleza. Por lo tanto, en términos generales, la música era puesta a disposición de dichas instituciones, ya sea en la corte o la iglesia. Por consiguiente, la música en esta porción de la historia podemos clasificarla en dos categorías, ya sea música religiosa o música profana. En un contexto religioso, en el caso de la música religiosa, el panorama era muy limitado, debido al hecho de que en la iglesia el único instrumento permitido era el órgano, sin tomar en cuenta, claro, la voz humana. Con el tiempo y el desarrollo de la polifonía, provocó que a poco más instrumentos pudiesen ser aceptados dentro de la iglesia, con el objetivo ya sea de imitar a la voz humana o acompañarle. Ahora, en el contexto de la música profana, el ámbito era totalmente diferente, puesto que los encargados de su difusión eran músicos ambulantes o personas encargadas del entretenimiento en la corte. Estos eran llamados trovadores, que eran los aristócratas o compositores, y juglares, que son los nómadas que entretenían a la población analfabeta. El objetivo principal de los instrumentos en esta época era acompañar sus aclamaciones o festividades, así que se optaba por instrumentos de viento y de cuerda, que en su mayoría eran fáciles de transportar. Aunque lo sabía, los instrumentos de percusión fueron prácticamente excluidos en protagonismo hasta la época del Renacimiento. Ahora nos vamos a enfocar en la clasificación de estos instrumentos. El primer grupo que veremos son los cuerdófonos. El primer instrumento en el que hablaré es el rabel. El rabel es un instrumento de cuerda frotada similar a un violín, de origen árabe. Su número de cuerdas varía de 1 a 5 y se tocan con un arco similar a un violín. Por lo regular siempre era fabricado con madera, pero su forma podía variar. La posición en la que se toca este instrumento es de manera versátil, ya que podías tocarlo estando de pie o sentado, asimismo también apoyado en diferentes partes del cuerpo. El instrumento de cuerdas es la sinfonía, antes llamado organistrum. También se le refiere como sinfonía, sanfonía y sanfona, entre otros nombres. Este instrumento pertenece a la categoría de cuerda frotada. A diferencia de la mayoría de los instrumentos de este tipo, en vez de utilizar un arco, la sinfonía posee una rueda que gira para frotar las cuerdas con el movimiento de una manivela, como un violín mecánico, por así decirlo. Sus cuerdas se agrupan según su función y unas pueden cambiar de notas al presionar unas teclas que las acorta. Durante la época medieval, su cuerpo tenía la forma de una caja rectangular. La sinfonía se aproxima a los 2 metros de longitud. Sus elementos principales son cajas de resonancia, cuerdas, manivela, cordal, puente, rueda, teclado, clavijero, mástil y ceja. El siguiente instrumento es el salterio. El salterio, en sus principios de funcionamiento, son los antecesores del clavicordio y por consiguiente del piano. Este instrumento tiene un cuerpo de madera de forma trapezoidal, en la cual posee varias cuerdas tensadas. Estas cuerdas podían tocarse de manera pulsada tanto como percutida. En tal caso, se utilizaban unas varillas metálicas o de madera. Hablando de salterios, como en otras cápsulas vimos, ahora un salterio de martillo. En este caso, como ven, es
un poco triangular hacia la mitad y se toca con unos pequeños martillos de madera, también puede ser de metal, o también puede ser envueltos en alguna tela para que no se oiga el sonido tan brillante. Voy a dar un ejemplo del sonido. Puede ser golpeando constantemente o puede ser uno. Y entonces aquí tenemos se golpea junto al puente, igual de este otro lado. O de este lado. O de este. Otro instrumento es el dulcimer, también llamado dulcemele o dulcema. Este es un instrumento de cuerda percutida, de la misma familia del salterio. Posee cuerdas de alambre en grupos de 2 a 5 cuerdas cada nota. Su cuerpo es de madera, tiene caja de resonancia y tiene forma trapezoidal. Un instrumento también de la familia de los dulcimer. Este es un dulcimer, como vimos, un dulcimer de martillo pues, triangular y es de la familia de los salterios. Pues este es un instrumento que tiene también diferentes figuras. Puede ser triangular, puede ser como esta forma, puede ser en forma como un poco curvado. Y entonces se puede tocar en las piernas o bien se puede tocar así, pero es el sonido así, con un plectro o bien con los dedos, pero puede ser un plectro. Muy usado en el folclore, también, sobre todo en el folclore europeo. Actualmente se usa mucho, todos los instrumentos antiguos como los salterios que mencionamos anteriormente. Y este
Es muy usado en la música folclórica tanto de Europa como de Estados Unidos y parte de América. El origen es egipcio también, de alguna manera. Este es de origen egipcio. Se puede tocar. Otro instrumento es el arpa. El arpa es un instrumento de cuerda pulsada por los dedos, de forma triangular, que posee una nota asignada por cada cuerda. Ahora es un instrumento de gran tamaño, pero durante la época medieval era de mucho más pequeña y tenía tan solo 28 cuerdas. El arpa se utilizó más frecuentemente en los comienzos de la Edad Media, ya que luego fue sustituida por el laúd. El siguiente instrumento es el laúd. El laúd es un instrumento de cuerda pulsada antecesor a la guitarra. La cantidad de cuerdas fue cambiando en el transcurso de la época. A diferencia de la guitarra que conocemos, el laúd tiene un cuerpo abombado que posee tablillas de madera en su interior, colocadas en fila como un costillar. Otra diferencia es que el agujero por donde accede el sonido, la caja de resonancia, solía poseer un diseño ornamentado calado en la madera. Un elemento muy importante de esta clasificación son las guitarras. Las guitarras son instrumentos de cuerda pulsada que se tocan con ambas manos. Como en el laúd, una mano pulsa las cuerdas mientras que la otra cambia la afinación de las mismas al presionarlas contra un mástil. Existieron principalmente dos tipos de guitarra, la guitarra morisca y la guitarra latina, con la diferencia principal en la forma de la caja de resonancia. Vamos a la siguiente clasificación, los instrumentos aerófonos o instrumentos de viento. El primer instrumento es el órgano. El órgano es un instrumento de gran tamaño, en ocasiones con más de un teclado, que utiliza las teclas para conducir aire a diversos tubos metálicos con notas asignadas. El órgano fue y sigue siendo en muchos casos el instrumento por excelencia en las iglesias para acompañar la misa y la polifonía vocal. El órgano de Halberstadt fue el primer instrumento en utilizar un diseño con teclas cromáticas en sus tres manuales y pedalera, aunque las teclas eran más anchas que en los instrumentos modernos.
Otros instrumentos de viento son la dulzaina y bombarda. Son instrumentos de madera con doble lengüeta, antecesores del oboe. Sus orígenes son muy antiguos, remontándose al año 3000 a.C., puesto que existían instrumentos con el principio de la lengüeta. La dulzaina y la bombarda son variantes del mismo principio de funcionamiento y materiales, pero con diferente forma y variación de timbre. También en los instrumentos aerófonos tenemos las flautas. Las flautas están fabricadas con madera y tocadas con ambas manos, algunas de manera vertical como la flauta dulce o de pico y otras de manera horizontal como la flauta transversa. El músico sopla directamente por la boquilla del instrumento, que funciona por el principio de bisel, un borde afilado que corta el viento para causar sonido. Además, posee agujeros en su cuerpo que se tapan con los dedos para cambiar de nota. Los modelos podrían variar, sobre todo en la Edad Media. Se estima que llegaron a existir alrededor de 200 flautas diferentes. Otro instrumento es el albogón, aumentativo de albogue, una especie de dulzaina. El albogón era un instrumento de madera de unos 9 decímetros de largo a manera de flauta dulce, con 7 agujeros para los dedos, que servía de bajo en los conjuntos de flautas. Para los que lo sepan, tocar la flauta de pico les costaría muy poco aprender a tocar el albogón. En las cantigas aparecen varios modelos de diferentes tamaños de albogones. Ahora siguen los añafiles. El añafil es un instrumento musical de viento metal morisco, de tipo trompeta recta y alargada, parecida a la tuba romana, usado también en Castilla. Su sonido se produce mediante la vibración de los labios del intérprete en la parte denominada boquilla, pieza con forma de pequeño embudo, como sucede en la trompeta. Se puede encontrar en la iconografía medieval y representado en escenas de batallas con estandartes incorporados que identificarán su militancia. Ahora sigue la gaita o cornamusa. Para obtener el sonido en este instrumento, el intérprete debe almacenar aire en un odre o saco soplado a través de un tubo o bien accionando fuelles con un brazo, para posteriormente presionar el odre haciendo que el aire salga por otro tubo dotado de orificios, donde se ejecutan los dedos con la melodía. Se cree que fue utilizado por los pueblos babilonios, hebreos, fenicios, romanos y celtas. Además, fue utilizada en diversos ámbitos como de carácter civil, en fiestas y celebraciones, en un ámbito religioso ya sea en misas o funerales, e incluso de ámbito militar en los desfiles y entre otros campos más. Vamos con las clasificaciones de los instrumentos percutivos o de percusión. El primero es el atabal. El atabal es el nombre antiguo del timbal. Por el otro lado es equivalente al nacara arábigo, el cual era un timbal pequeño. El atabal no debe ser confundido con el tabalet, que es una especie de tamborcillo que aún suele tocarse en las fiestas públicas populares españolas. Al que toca el atabal se le llama atabalero. Los atabales serían más timbales que tambores, pues un cronista del siglo XV, describiendo una fiesta, dice: "El señor condestable asomó por la calle que viene de la Magdalena, con tal contenencia. Primeramente venían 4 pares de atabales y 10 o 12 trompetas, etc." Los instrumentos de percusión que tenemos podemos nombrar a las sonajas, panderetas,
Asimismo también tenemos a los instrumentos como las campanas, también otros que se llaman nacara, pandero, tambor, tamborete, tamborino, timbal, tejoletas, etcétera, entre otros instrumentos más.